Claro, yo he tenido oportunidad de ver cosas, ver desde el sentimiento y ver desde el pensamiento. Por eso me empeñé en que era bueno que comprendiésemos que era el ser humano, para que comprendiésemos que las plantas nos pueden ayudar en el espacio del alma del ser. El chamán no tiene ninguna intención de curar a través de las plantas maestras, curar el cuerpo. Al chamán le interesa todo el ámbito del alma y del mundo espiritual. Es un mundo realmente desconocido y además también muy prejuiciado. Porque claro, al que habla de duendes de una forma seria se le considera, poco menos que loco. Pero no tiene nada de extraño. Vamos a ver, todas las experiencias que se obtienen cuando se trabaja con enteógenos, con plantas que abren las puertas de la conciencia, generalmente van acompañadas de percepciones de unas energías que se manifiestan casi corpóreamente, que es el concepto en realidad. Claro, yo he tenido oportunidad de ver cosas, ver desde el sentimiento y ver desde el pensamiento, más que desde los ojos. Pero incluso cuando he abierto los ojos he seguido percibiendo cosas que parecerían extrañas. Durante años yo decía que no se trataba de creer o no, yo no podía verlos a estos seres, pero he tenido alumnos y personas para mí muy serias y muy valiosas que los veían perfectamente. Es decir, por eso no puedo decir creo o no creo. Yo no los he visto verlos, sí los he visto, pero en estados ampliados de conciencia, no en la realidad. Pero he sentido esas energías tantas veces, sin una forma corpórea o determinadas formas lumínicas, que me resulta claro que cuando dicen eso es una tontería, no, me parece que el discurso tonto no es precisamente del que siente eso, sino del que lo califica como tal. Sí, porque tendría que decir que alguna vez me he sentado en el jardín de la pequeña casita que tenía hace años, y me he sentado frente a la mandrágora que tenía cultivada en mi jardín, como decía Salomón cuando hablaban los amantes en el Cantar de los Cantares, y me he puesto a hablar con ella y he sentido la energía curativa y la energía más allá de lo que concebimos como normal. La he sentido, no puedo decir he visto salir, pero haciendo el Camino de Santiago tuve un compañero extraordinario, excelso, que alguna vez de pronto iba caminando y le veo por allí, más adelante, porque caminaba tan bien y tan rápido que me asombraba. Y de pronto me iba acercando y estaba sentado. Digo, bueno, se habrá cansado y ha parado. Y ya, ¿qué pasa? Isidro, ¿qué tal? ¿Y qué haces? Y dicen, pues aquí esperando a que salga el duende de la seta. Y estaba al lado de dos setas que quiero preguntarle unas cosas. Bueno, ni era fantasioso, ni era un hombre sospechoso de... Y como soy consciente que esas criaturas existen y que en el fondo son transposiciones de una percepción energética a también una conexión con unas realidades, pues claro que existen las hadas, si no cabría pensar que tantas y tantas culturas se lo han pasado haciendo idioteces con la cabeza y sacando cosas absurdas que no puedo creer en eso. Y claro, pues claro que están las sirenas y las náyades y tantas criaturas en las fuentes, en los manantiales, porque a veces, sin prepararlo y sin ir con una concepción, te acercas a un manantial y sientes y percibes unas luces y un ese que no son las luces normales. Y por otra parte estoy viendo continuamente documentales más bien, donde se reflejan, ¿no?, la posible formación, o sea, que tomen forma las almas, incluso los espíritus. Pero si esto está a la orden del día.
¿Y por qué, si eso es posible, la energía anímica de las plantas no va a poder generar ese tipo de... De la misma manera que, claro, hoy sería negar de forma absurda y un poco torpe el que las plantas se comunican, que las plantas, en esa capacidad extraordinaria que tienen, y en ese alma de especie, no individual, de especie que tienen, se comunican y trasladan sus conocimientos de unas a otras y responden y reaccionan ante los estímulos a los que se les someten. Eso está claro. Pero claro, el mundo de las plantas se quiso unir o se unió a un mundo de fantasía, y como las plantas no tenían ningún interés para nadie, eran cosas que están ahí, que puedo salir al campo y pisotearlas sin ningún tipo de problema. Hoy se hacen cosas más bestiales, como es quemar los bosques, pero pues hay tanto ahí que es tan extraordinario. Y qué decir de los grandes árboles, de los ents, de los pastores arbóreos de 800, 900, 1000 años. Es decir, desde la perspectiva humana es algo que debería sobrecogernos. Es decir, esta criatura vegetal, arbórea, lleva viviendo 700 años sobre la Tierra. ¿Qué habrá vivido este ser? ¿Qué sabrá? ¿Qué conocimientos habrá ido adquiriendo? De todos aquellos que pasaban por delante, de aquellos que a lo mejor, si tenían una cierta sensibilidad, iban y le abrazaban y ponían su pecho junto al tronco del árbol o su espalda. ¿Cuántas veces hemos esteado poniendo la espalda en un tronco de árbol hermoso? ¿Y cuántas veces nos hemos levantado y hemos sentido que estábamos renovados en la energía? Pues sí, paralelamente a eso, yo lamento que soy poco psíquico, no me fue dado ese don, pero he conocido gente que lo es y desde luego creo profundamente que existen las hadas, los duendes y todo lo demás, y que hay puertas de acceso a ese mundo. Y tengo detrás algo extraordinario, como es un cuadro del Bosco, que me indica, claro, todas estas realidades, que aquello que a lo mejor desde mi pequeña mente cotidiana no puedo percibir, y en cambio en determinados estados de conciencia sí los percibo. Y lo veo cómo se mueven y cómo interactúan. Y en ese convencimiento hablo con las plantas, claro que hablo con las plantas. Y digo, oye, echarme una mano, que las cosas van muy mal. Y si me voy, ¿qué hago con vosotras? ¿Dónde os dejo? Cosas así, ¿no? Pequeñas, simples. Y de pronto siento cómo reaccionan y efectivamente me ayudan. Yo a través de la historia he comprendido que en los pueblos primitivos, y cuando hablo primitivos es primitivos, todavía vivían en cavernas y estaban sometidos, pues como decía antes, ¿no?, a una vida muy especial, había plantas que servían para que los brujos pudieran realizar situaciones o hechos que serían hoy considerados como supranaturales de una forma natural. Tenían su ritual, tenían su ceremonia, iban, y a eso le llamaban plantas de poder, porque todavía no habían entrado en el estado de la conexión con el espíritu o con la espiritualidad. Con el tiempo, estas plantas de poder, que se manifiestan como tales, no era un invento, porque demostraban tener poder de muchas formas además. Hoy es un término que me parece controvertido, lo de poder, y lo suprimiría del diccionario, pero estamos hablando de plantitas y pasaron a ser plantas mágicas. ¿Por qué? Porque nos inducían a penetrar en un mundo que considerábamos mágico, en un mundo no ordinario y que llamábamos mágico. Entonces eran las plantas mágicas. Y así pasaron las culturas y llegó un momento en que estas plantas se divinizaron, es decir, entraron en contacto efectivamente con la comprensión de lo espiritual y se llamaron plantas sagradas. Y entonces llegan las iglesias, las religiones, determinadas filosofías y se apoderan de ellas. No olvidemos que muchas de las plantas que hoy conocemos como enteogénicas o enteógenas proceden antiguamente de cultos religiosos. Bien,
Entonces se pasa a las plantas sagradas. Por fin llega la modernidad. Digo por fin porque tenía que llegar, claro, no había otra forma de evolucionar. Y entonces acuerdan llamar a estas plantas maestras. Se desacralizan, se le quita ese contexto, ese aura mágico, religioso, sagrado y tal, y se le da un sentido que es mucho más próximo al ser humano. Porque el concepto de magisterio, por tanto, de planta maestra, es mucho más próximo, lo podemos comprender. Es decir, son plantas que enseñan o que muestran aquello que es el conocimiento. Y luego ya el que las vive, pues recibirá o percibirá o querrá seguir ampliando esos conocimientos o no, pero entonces me gustó mucho ese cambio que hubo hacia las plantas maestras. Pero claro, en la ceremonia de la confusión, que siempre ha estado presente en todas estas cosas, llegan y dicen, bueno, pero claro, es que ¿qué es una planta que amplía conciencia? ¿Qué es una planta que abre conciencia? ¿Qué es una planta alucinógena? ¿Qué es una planta psicodélica? Tal. Empiezan otra vez los términos, horrible. Y llegamos a los tiempos más modernos, más cercanos, y de pronto deciden los etnobotánicos, que no olvidemos que es una rama de la ciencia muy moderna, muy próxima, es decir, empezaron en el siglo XX y ya bien entrado el siglo XX, el concepto de etnobotánica. Bueno, pues se reúnen los etnobotánicos y deciden llamar a estas plantas enteógenas. Y con lo bonito que es planta maestra, pues de pronto nos meten otra vez en el tinglado. ¿Qué significa enteogenia? ¿Qué es enteógeno? Y así andamos. Déjalo en planta maestra. ¿Por qué? Porque todas las plantas de mayor entidad, todas esas medicinas indígenas que hemos conocido, o que hemos tenido oportunidad de conocer y acercarnos a ellas, su mayor propósito y más importante en el ámbito anímico es incrementar la capacidad de comprensión, es decir, el conocimiento. Como quiera que, bueno, hoy ya se puede hablar de cosas de la antroposofía y de la teosofía y hacer una descripción un poco más completa del ser humano en cuanto a su entidad y a lo que es y a sus componentes, ¿no? Todavía tengo que explicar a mis alumnos, adultos todos, que el ser humano está configurado en tríadas que a su vez se producen en triplicidades. Que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a deshacer ya todos los entuertos. Dejémonos de iglesias que nos hablan del alma, pero nos hablan de unas cosas raras y lo relacionan con el aura, y el aura es el nimbo que aparece en las cabezas de los santos y demás. No, es mucho más sencillo. La estructura del ser se configura en esas triplicidades. Pero además hay 3 cuerpos, 3 almas, 3 espíritus dentro de cada ser, que son como 3 dimensiones o 3 apartados de eso, para no comernos mucho el coco y no hacer mucha polémica de ello. Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral. Es la primera reacción del efecto medicina de las plantas, el cuerpo. Bien, evidente. Por eso todas las plantas maestras lo primero que hacen es limpiar. Lo primero que nos ofrecen es limpieza. Si tienes algo malo, vamos a intentar rectificarlo. Y si no, en cualquiera de los casos, para mejorar todo, tienes que estar limpio. Te hacen producir náuseas y vómitos, mareaciones que desencadenan en vómitos. No es maldad de las plantas, es necesidad de que se pueda cumplir con el propósito que ellas tienen. Una vez que pasa eso, hay una segunda etapa. Lo que vienen a enseñar no es la curación del cuerpo, sino en el tiempo que estamos, en el que las enfermedades del alma son cada vez mayores, más importantes, y se tratan de forma más destructiva, pues es clave la actuación de estas plantas. ¿Por qué? Porque a esos 3 cuerpos le podemos unir 3 almas. Alma emocional, alma racional, alma consciente.
Esto no es una lección ni siquiera de morfología humana. No, es simplemente una comprensión. ¿Por qué? Porque esto me ayuda luego a pensar que no es lo mismo tratar una esquizofrenia que tratar una depresión o que tratar una bipolaridad, y que hay dimensiones dentro de esas enfermedades que cuadran mucho más con estas dimensiones de alma emocional, sentimiento, herramienta fundamental para desarrollarse. Lo primero que desarrolla el ser humano en los 5, 6, 7 primeros años de su vida, la aproximación al otro, el amor hacia el otro, la comprensión del otro en el sentido más vital, más emocional. El amor del niño hacia la madre y poco a poco hacia los hermanos, hacia el padre, a los que le rodean, alma emocional. Después, la criatura, cualquier criatura, pasa a la segunda etapa, alma racional. Y el alma racional, que tiene como herramienta el pensamiento, si la otra era el sentimiento, este es el pensamiento. Lo que hace es ayudar al ser humano a comprender el mundo que le rodea. En esa configuración del desarrollo del ser humano, que tiene mucho que ver con la estructuración que hacía Rudolf Steiner en la antroposofía, en esa ciencia que él creó para tratar de comprender al hombre, quizá porque decidió que cuántos años, siglos había llevado el hombre intentando comprender a Dios y acercarse a Dios y todo la parafernalia de la divinidad, y en realidad no había habido una preocupación profunda por el conocimiento del ser humano. Y entonces instituye la antroposofía, que como dice su nombre es la sabiduría del hombre o del conocimiento del ser humano. Bien, entonces en esa segunda fase de desarrollo del alma, que es el alma racional, el niño entra en la fase del porqué. Y esto nos lo manifiestan a todos los padres, nuestros hijos, en esas edades, en esos momentos, de forma inevitablemente real. Porque digas lo que digas, papá, ¿y por qué? Y ve una cosa, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa pregunta responde a la necesidad de comprender lo que le rodea. Y por eso tiene que utilizar el pensamiento como herramienta de ese alma racional. Se supone que años después debe empezar a desarrollar la parte más importante que configura el alma, y es el alma consciente. En realidad todas las culturas, las que conozco, todas, siempre han buscado lo mismo, la conciencia. Y a pesar de que nos hayan malformado, entre comillas, psíquicamente, con el tema de el alma, las almas, no sé qué, la conciencia no tiene que ver nada con valores morales, ni con valores éticos, ni con otras cuestiones, y mucho menos con pecados o no pecados. Es algo muy diferente. Solo tendríamos que recurrir a la etimología básica. Conciencia es estar con la ciencia, no es otra cosa. Estar con la ciencia, o lo que es lo mismo, estar con el conocimiento. Y esa es la aspiración de todas las culturas que han pasado, sobre todo de las más evolucionadas, obviamente. Y entonces se supone que a partir más o menos de los 12 años, es decir, cuando se termina la pubertad, el ser humano entra en la edad adulta y por tanto en el desarrollo del conocimiento, la conciencia. Y por eso todas las sociedades tribales someten a sus criaturas en esas edades a las pruebas correspondientes, a vivir 20 días solo en un tambo en medio de la selva y ganarse la vida y hacerlo ese para sobrevivir, o a cazar con un arco y una flecha a un antílope o a un no sé qué, o cazar un león ya cuando son muy... Es la prueba para pasar al mundo adulto. Y eso se desarrolla ¿cómo? Para desarrollar la conciencia, el conocimiento. ¿Cuál es la herramienta del alma consciente? Porque tiene que haber una herramienta, la hay en la racional, la hay en la emocional. Y eso es lo que nos han ocultado y es tan sencillo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que le piden esos adultos, ya adultos grandes, a esas criaturas cuando le someten a la prueba de
de adultos o de adultez, si se quiere llamar así. ¿Qué es lo que le piden que tengan que desarrollar? La voluntad. La voluntad, esa es la herramienta. Al conocimiento se llega por la voluntad. ¡Wow! ¡Qué cosa tan sencilla! Y cómo deshace tantos criterios y tantas equivocaciones. No se desarrolla por ir a la universidad ni por leer muchos libros. No, es trabajando la voluntad. Es verdad que, claro, en la universidad te imponen que trabajes la voluntad, como estudiando, preparando cosas, haciendo no sé qué, haciendo trabajos. Y lo mismo pues pasa, pero en realidad la herramienta no son ni los libros ni la enseñanza propiamente, es la voluntad que ha de poner el individuo para entrar en el mundo de la conciencia. Y al hilo de esto he de decir que ya está bien de confusiones, porque esto viene a lo de las plantas. Psique significa alma, psique viene de sige y significa alma. Mente viene de mens, mentis significa alma. Y ánima significa alma clarísimamente. Qué curioso. También 3 formas de definir el alma, pero siempre alma. Porque pensamos que psíquico es un proceso cerebral que no sé qué. No. Claro que intervienen unas conexiones cerebrales y unas neuronas que se multiplican. Pero tiene un valor muy diferente. Y esto me ayudó a comprender que con la medicina del alma, de las plantas, que es otra parte del compendio de mis estudios, de mi enseñanza, podíamos tratar muchas cosas que ahora mismo eran problemas severos para la sociedad y para aquellos que lo padecían. Y que si no se comprendía que una depresión está en el ámbito que está y que no tiene que ver nada con una esquizofrenia y por tanto no se pueden dar medicamentos de cierto tipo así gratuitamente, porque no es lo mismo que esté afectada el alma emocional, los sentimientos, todo lo que se relaciona con lo emocional, no la puedo tratar como una enfermedad del alma racional, porque no se somete a eso. Por más explicaciones que des, por más intentos de que comprendan que eso no, a un depresivo no le puedes entrar por ahí, tienes que buscar la forma. Y hay plantas que son expertas, especialistas precisamente en eso. Por eso me empeñé en que era bueno que comprendiésemos que era el ser humano, para que comprendiésemos que las plantas nos pueden ayudar en el espacio del alma del ser, a muchos niveles. Y especialmente así se difundió el uso de las plantas maestras durante buena parte del siglo pasado como rectificadoras, potenciadoras del desarrollo del alma, que no es el propósito final de las plantas maestras. Bueno, esa parte del magisterio claro que lo tienen, y entonces han utilizado pues para curar enfermedades que hoy llamamos enfermedades psíquicas o enfermedades de la mente, enfermedades anímicas, punto. Por eso he dicho las etimologías. Y no olvidemos que el chamán, el brujo, el mogur, el sabio, el sacerdote, me da igual cualquiera de los términos que se aplique. Chamán es un término que es una convención. Se reunieron los etnobotánicos y decidieron vamos a ponerle un nombre. Porque si hablamos de brujo la gente piensa que van a hacer sortilegios. Si hablamos, vamos a poner un nombre que los valga para todos. Entonces se les ocurrió que el más aséptico y el menos quizá oído era el que correspondía a esos sacerdotes de Siberia y toda la zona del norte de Europa, que se llaman chamanes. Dijeron, pues chamán para todo el mundo. Y lo que jamás se había llamado chamán en México, porque eran brujos, punto, pues pasan a ser chamanes. Y en la Amazonía y en todos los sitios. Y los taítas pasan a ser todos chamanes. Bien, aceptemos eso si no importa. Si mientras ellos tengan claro lo que son y nosotros podamos percibir lo que ellos nos ofrecen y podamos recibirlo adecuadamente, ¿qué más me da el nombre que tengan? Si además con eso se unifica y se quita esa ceremonia de la dispersión y de la confusión, pues mejor que mejor. El chamán no tiene ninguna intención de curar a través de las plantas maestras, curar el cuerpo físico, incluso el cuerpo etérico, aunque para hacer la labor que desea hacer, tiene primero que pasar por mejorar, limpiar y drenar todo aquello que no está bien en el cuerpo. Al chamán le interesa todo el ámbito del alma y del mundo espiritual.
Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de consciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?